Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es pan casero integral, 100% integral y encima lo fácil que se prepara. ¿Queréis ver cómo lo hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo 500 gramos de harina integral de trigo en un bol. A continuación vamos a añadir 5 gramos de sal o como siempre os digo sal a nuestro gusto y la vamos a añadir a un ladito y la vamos a tapar con la harina. ¿Por qué hacemos este paso? Porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien, entonces para que no se junten la tapamos con la harina y en este momento nos aprovechamos en abrirnos un hueco en el centro para añadir el resto de los ingredientes. Añadimos una cucharadita de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero. Llegados a este punto os comento, mirad, yo tengo aquí 350 mililitros de agua tibia. ¿Por qué tengo más cantidad que en el pan normal? Porque la harina integral absorbe más cantidad de líquido, pero se la vamos a ir añadiendo poquito a poco para luego no pasarnos. Yo sé que la cantidad, la harina que estoy utilizando, como la conozco, sé que se va a llevar 350 mililitros de agua. Disolvemos la levadura, pero os quiero enseñar este paso para que veáis que si vosotros todavía no conocéis vuestra harina, vamos a ir añadiéndole el agua poquito a poco. Una vez hemos disuelto bien la levadura, añadimos el aceite, 30 mililitros de aceite de oliva. Comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando poquito a poco, integrando la harina. Y si vemos que nuestra masa queda seca, ¿veis? Como en este caso, añadimos un poquito más de agua. Ya os digo, yo sé, como conozco este tipo de harina, que ya la he hecho varias veces con este tipo de harina, sé que esta marca me va a absorber los 350 mililitros de agua, pero por eso, como si no la conocéis, vamos a ir añadiendo poquito a poco el agua. Ahora, eso sí, tenemos que ver que nuestra masa queda pegajosa porque necesitamos una masa bien húmeda. ¿Por qué necesitamos una masa bien húmeda? Para que luego la miga nos quede mucho más esponjosa. Mirad, ¿veis cómo se pega? Nada, después de luego darle un buen amasado, vais a ver que no es necesidad de añadirle más harina, solamente la que necesitemos en nuestra mesa de trabajo. Mirad qué pegajosa. Por eso luego, cuanto más pegajosa la dejemos, luego nuestra miga va a quedar muchísimo más esponjosa. Seguimos amasando. Nos va a quedar luego una masa lisita, pero aún va a querer pegarse los dedos. Después de unos 15 o 20 minutos de amasado, si la estáis haciendo a máquina vais a tardar mucho menos, pero aproximadamente habré tardado unos 15 o 20 minutos. Mirad, ¿veis? Todavía se pega, pero nuestra masa ya está amasada porque está lisita. Pues ahora es el momento de dejarla reposar. En un bol vamos a añadir un poquito de harina, así como me estáis viendo. Añadimos nuestra masa y ahora la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. Va a depender un poquito el tiempo de la temperatura que tengamos en casa. Transcurrido el tiempo, nuestra masa ya elevado, le vamos a quitar el aire. De nuevo, me añado un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Así, sacamos nuestra masa, le quitamos ligeramente el aire porque en este momento no va a necesitar mucho amasado. Y cuando este paso ya le tenemos, vamos con las porciones. Las porciones podéis partir los panes y que todos los panes tengan el mismo peso, o como es en mi caso, que yo voy a aplanar así un poquito la masa, voy a cortar en 4 porciones a la mitad hacia la mitad, porque voy a hacer 4 panecillos. Así, más o menos. Un poquito así a ojo. Corta la mitad, de nuevo a la mitad. Y ahora vamos a formar nuestros panes. Vamos a coger una porción y la vamos a bolear. La vamos a bolear como siempre os digo, metiendo la masa hacia adentro, ¿veis? Metemos la masa hacia adentro y según la vamos metiendo hacia adentro, vamos girando, vamos boleando. Ella solita se va a formar. De nuevo nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo y la parte que queda bonita es la que vamos a colocar boca abajo. Alisamos y estiramos un poquito así con los dedos y una vez ya le hemos dado forma comenzamos a enrollar. Mirad, vamos enrollando. Y según enrollamos el final le sellamos. ¿Por qué le hacemos este paso? Según enrollamos, sellamos.
hacemos este paso porque luego cuando le dejemos elevar, le estamos dando más facilidades, se lo estamos poniendo más fácil a la masa para que luego nuestra masa, nuestra miga, nos quede más esponjosa. ¿Veis? Enrollamos y sellamos. Este paso lo vamos a hacer hasta el final. Estamos ayudando luego a que la masa eleve mejor. Mirad, ya tenemos nuestra primera barrita de pan. Ya habéis visto que es fácil, ¿a que sí? Vamos a seguir preparando el resto. Nada, un pan muy fácil que os animo a que hagáis en casa y que perdáis el miedo en preparar el pan en casa, porque vais a ver que es súper fácil y luego cuando descubráis el sabor y la textura que tiene, seguro que vais a volver a repetir. Nada, tan fácil como es bolear, estirar, enrollar, sellar y otra que tenemos. Vamos a por el último. Lo mismo. Enrollamos, le damos forma y yo, una vez ya las tenemos, las he ido colocando en una bandeja apta para horno. Yo le he colocado una base de silicona, que no tenemos base de silicona, no pasa nada. Perfectamente le podéis colocar un papel de horno, papel sulfurizado, papel encerado y también conocido como papel enmantecado. Una vez ya los tenemos, los vamos a dejar reposar durante unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Va a depender un poquito de la temperatura que tengamos en casa el tiempo. 15 minutos antes de llevar el pan al horno, meteremos un recipiente apto para horno con agua, para que nos vaya generando el vapor necesario para poder hornear nuestro pan. Por eso precalentamos el horno a máxima potencia que tenga nuestro horno y dejamos que vaya generando el vapor necesario para luego poder hornearle. Y transcurrido el tiempo, en nuestro estado 30 minutos, le hacemos un corte en el centro. Y lo tenemos listo. Ahora sí, nos lo llevamos al horno. Horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo. Durante 20 minutos vamos a hornear con vapor. Pasados los 20 minutos sacamos el recipiente que tenemos con agua dentro del horno y seguimos horneando a la misma temperatura durante unos 20 a 25 minutos más hasta que esté nuestro gusto. Y mirad, pasados los 20 minutos del horneado hemos sacado el recipiente que tenemos con agua con mucho de cuidado de no quemarnos y seguimos horneando nuestro pan durante unos 25 o 20 minutos aproximadamente. Esto va a ser hasta que le dejemos a nuestro gusto. Una vez ha transcurrido el tiempo, el nuestro ha estado 25 minutos más. En total ha estado nuestro pan en el horno durante 45 minutos. Ahora, según ha salido del horno, rápidamente los vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Los dejamos enfriar a temperatura ambiente y ahora os corto uno para que veáis cómo cruje la corteza. Impresionante, ¿a que sí? Un pan divino hecho en casa con un sabor, una textura, una miga, como estáis viendo en la imagen, impresionante. Un pan que os animo a que hagáis en casa porque os va a encantar, vais a volver a repetir. Os acerco la cámara para que veáis la miga un poquito más cerca porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Y ahora de todas formas os voy a cortar otro pan porque quiero que disfrutéis como yo lo estoy haciendo. Y no me digáis que no es para disfrutar con esta receta. Nada, os animo a que la preparéis en casa. Perder el miedo de hacer el pan en casa. Vais a ver que es súper fácil el hacerlo. Mirad, es más fácil hacer el pan que hacer unas patatas. Ya os lo digo yo. Mirad, os acerco para que veáis cómo queda la miga y es que queda una miga súper esponjosa. Y ahora, el sabor es espectacular. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar. Y ahora sí, deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.